Quiero Hacemos un darle balance la, del día. quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, licenciado Ariel Hughes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá. Un gusto tenerlo aquí, don Ariel, y oportuno luego del inicio de clases o que se retoma el inicio de clases hasta el 29 de diciembre de este año y que afortunadamente pues se va a llevar de manera presencial luego de tantos días en que se decidió irse a paro el gremio de docentes. Y quisiera conocer su posición y sobre todo las razones por las cuales pues la asociación que usted representa como vicepresidente no se llegó a un consenso para lograr retornar antes y verse lo menos posible afectados los estudiantes. Bienvenido. El micrófono, don Ariel. Saludos, Edna, Saludos. y saludos a todo tu programa, saludos a Panamá y saludos a toda la gente linda acá en Colón. Bien, con la pregunta que me haces, Edna, te puedo decir rápidamente cómo sucede todo esto. La gente piensa que los estudiantes quedaron afuera porque hubo una huelga, fueron intransigentes los docentes, eso es lo que la gente piensa. Todo empieza en la Asamblea Nacional de Diputados, marcando una ley 406 que muchos de ellos dijeron que no la leyeron, que no sabían qué es lo que había dentro de la ley, palabras más, palabras menos, no estaban a la altura de lo que la ley respetaba, lo que la ley reflejaba. El día viernes la ley llega a la presidencia, el presidente parece que tampoco la lee, ni él ni su gabinete la firma, y el mismo día viernes el presidente la pone en Gaceta y comienza la tragedia nacional. Así comienza el problema. El problema comienza con un acto de irresponsabilidad de los diputados y del Ejecutivo, y se hace ley de la República a sabiendas que ya había un precedente en el 2017 de una ley que fue ejecutoriada para el 2021 y a todas luces era inconstitucional. También sabían de que la ley, cuando hicieron todos los ajustes desde la Asamblea Nacional de Diputados, ya venía con algunas clases de incongruencias porque los diputados o aprueban o desaprueban. Los diputados no recomiendan absolutamente nada ante el Ejecutivo. Entonces ya teníamos todo este conglomerado de cosas que estaban mal, y a sabienda de todo esto, el señor presidente de la República firma esta ley nefasta, firma esta ley lesiva, haciéndole daño no solamente a los niños en su educación, sino a todo el país, porque deja a todo el país a 35 días de una huelga que se pudo haber evitado. ¿Cuál es el balance? ¿Por qué digo todo esto? Para que Don la Ariel, ciudadanía, don Ariel, vamos al punto. al Aquí hay punto, una situación, ya el contexto lo conocemos, las ok, razones por las cuales las personas con derecho o sin derecho, con razón o sin razón, y con el derecho que se le respeta a las huelgas, más no al cierre de las calles, y eso lo hemos discutido. Yo ok. lo que quiero saber es por qué razón se permitió tanta pérdida de clases, a sabienda de que tenemos una educación de mala calidad y que la responsabilidad no solamente recae en el gobierno de turno. La educación es un tema que ha venido trascendiendo de gobiernos y gobiernos, y la responsabilidad también es de todos, de nosotros los padres, pero además de los docentes, porque los docentes Bien, para eso están en las aulas de clase. Entonces, lo que me interesa saber a mí es, si yo estoy al frente de una asociación, y perdone que se lo diga con todo el respeto que usted ok, me merece, al frente de una asociación nacional de padres de familia de centros oficiales y particulares de Panamá, y me importa la educación, me importa el estudiante, hombre, hay luchas que se escogen. Eso no era una lucha que yo tenía que meterme. Ya había bastante gente en la calle, bastante gente diciendo, señores, no queremos minería. Pero se suman los profesores y no solamente se suman esto a decir, no estamos de acuerdo, sino decir, no vamos a dar más clase.
y los estudiantes faltando, los estudiantes fracasados, los estudiantes con esos resultados de esas pruebas ejerce y lo que no ejerce, eso, ¿usted cree que realmente valía la pena estar en las calles y en vez de estar en las aulas de clase, inclusive instruyendo a los estudiantes de la responsabilidad que deben tener para precisamente ahora que les corresponde votar, votar adecuadamente, inclusive leyéndose el contrato y enseñándole y orientándole el contenido del contrato? Bien, yo te hice todo ese preámbulo porque precisamente iba allá. Para el 2010, para el 2020, ¿verdad? Nosotros trabajamos en la iniciativa ciudadana de la ley 500, que era en ese momento la ley 558, que creo que es la ley 245, que es la ley de la escuela en casa, ¿verdad? Que establece la escuela en casa. Cuando yo te digo eso es porque el regente de la educación, que es el Meduca, tenía que haber facultado, implementado esta ley y hubiese tenido un argumento válido para todas estas cosas. Porque cuando se hace esta ley, ¿verdad? Se pensó en huelgas, se pensó en pandemias y se pensó en catástrofes. Y el Meduca facultó esta ley, la aprobó el presidente de la República y no han hecho absolutamente nada con esta ley. Y ese programa de escuela en casa sí funciona, porque hemos hablado hasta la saciedad de esto y hemos dicho, ¿verdad?, con propiedad de que es un programa muy bueno. ¿Por qué el Meduca no ha implementado esto? Si el Meduca hubiese implementado esto, inmediatamente el día siguiente que los chicos se fueron a la casa, el Meduca hubiese mandado este link y los muchachos se hubieran podido conectar en su plataforma como lo hicieron los muchachos de las escuelas particulares y como lo hicieron el grupo del homeschooling desde los Estados Unidos, desde España y de otros lugares. Aquí yo creo que tenemos que ser responsables. Yo no puedo hablar por el gremio docente. Yo creo que tendría que preguntarle a los docentes por qué se alargaron en la huelga. Ese es un asunto que ellos tienen que responder. Yo como padre de familia te puedo decir que es una irresponsabilidad del Meduca. Pero aquí tenemos que decir las cosas con su nombre. El Meduca sigue siendo irresponsable. El día de hoy yo escuché a la ministra de Educación decir, es que hemos mejorado unos puestos o unos puntos en la prueba PISA. Eso es irresponsable. Eso no tiene sentido. Estamos por debajo de la mediana de la región, ¿verdad? Y todavía yo salgo a decir que hemos superado algunos puntos en la prueba PISA. Si la prueba PISA todavía estamos por debajo de la mediana de la región. Nosotros estamos por debajo de Honduras, por debajo de El Salvador, por debajo de Costa Rica. Y la ministra de Educación sale a decir que sí mejoramos un poco. Eso es irresponsable. Y de esa manera, pero también, como hemos sido irresponsables en este gobierno, lo hemos sido irresponsables en los gobiernos anteriores. Por eso que la educación no mejora. Mientras que la educación siga poniéndole cortapisas y le sigamos poniendo adornos a la educación, no entremos a buscar quirúrgicamente dónde es que están las falencias y cuáles son las estructuras que tenemos que mejorar. Nosotros vamos a seguir buscando culpables y nosotros no vamos a encontrar la respuesta a la que nosotros queremos, que es una educación de calidad. También, don Ariel Hughes, ¿no le parece irresponsable todos aquellos que promovieron que los muchachos pasaran con 2,5? Bueno, yo estuve en esa reunión. Yo le puedo decir con categoría, yo estuve en esa reunión y yo tengo pruebas suficientes cuando yo me paré y dije, ven acá, esto no puede ser. Nosotros no podemos andar buscando 2,5 ni podemos estar buscando mediana. Eso no es lo que le corresponde a un padre de familia. Lo que le corresponde a un padre de familia es exigir la educación de sus hijos como está en el artículo 91 de la Constitución. Nosotros, yo puedo hablar por mi organización y por mi persona. Nosotros nos paramos ese día y luego la ministra hizo otra reunión en donde había llamado a un grupo de las 16 regiones y yo estaba en la reunión y la ministra, yo alcé mi mano para conversar acerca de ese tema y la ministra dijo lo siguiente: el señor Hugues es de escuelas particulares, por lo tanto estamos hablando de escuelas oficiales, él no tiene palabra en eso. Y yo estaba en esa reunión y le hago un señalamiento a la ministra. Cuando hubo un problema en el Giral,
Ella no dijo que yo era de escuela particular, ella me llamó varias veces para que la apoyara en esas cosas. Y por eso que estamos como estamos en este país, porque cuando uno se opone a estas clases de situaciones, ¿verdad? Lo tachan, lo tildan, lo encajonan. Pero yo creo que ya está bueno y hay que decir las cosas y buscar los responsables. La Ley Orgánica de Educación y el artículo 91 dice que la educación es libre, es gratuita, perdón, para todos los ciudadanos del país y le corresponde al Estado velar que eso sea de esa manera. ¿Y cuál es el Estado? El Meduca. Y el Meduca tenía que emplazar y tenía que poner los controles y el orden con los padres de familia y con los docentes. Pero aquí hay un Meduca que es complaciente y estas cosas suceden, ¿verdad? Sí, lo repito nuevamente, cuando sucedió esa reunión, mi persona, yo me paré, levanté la mano y eso fue lo que dijo la ministra. ¿Por qué? Porque estaban buscando la forma de cómo resolver un problema de la manera como siempre lo han resuelto, pero nunca se va a resolver el problema si no entran de verdad a buscarle la solución. Y la solución está en la ley 245. Ahí está la solución del problema. Ahora bien, dentro de los ajustes que se han considerado para, de alguna manera, no recuperar, sino ver de qué manera los muchachos logran adquirir alguito, un poquito más del conocimiento perdido durante ese tiempo de cese de las clases de los docentes. ¿Cuáles fueron esas metodologías o actividades para los graduandos de noveno, de duodécimo, que están precisamente a unos días de graduarse y que con esas faltas de clases no sé cómo van a estar, cómo van a salir preparados para lo que es el desafío con el que se encuentran allá afuera en las universidades y obviamente las necesidades en el mercado laboral? ¿Qué metodologías ofrecieron y qué considera usted debería hacerse más allá de esas metodologías para que los estudiantes, caramba, salgan mejor preparados? Egna, la metodología que ofrecieron, ellos la discutieron entre ellos. Ellos no invitaron al gremio de padres de familia para eso, porque en ese momento lo que ellos estaban discutiendo, y era con justa razón, ellos estaban discutiendo, ¿verdad?, el retorno o el reingreso de los docentes a clase. Eso quiere decir que ahí los padres de familia no deberían de estar. Lo que sí yo puedo decirte es que el Meduca no puede haber ofertado absolutamente nada diferente porque ellos no tienen nada diferente. Lo que sí se debía haber, lo que debía haber sucedido es que automáticamente cuando hay un cierre, cuando hay una pandemia, cuando hay una catástrofe, hay una crisis, automáticamente el Meduca debe de tener una plataforma virtual que los chicos inmediatamente se van colocando por años o por edades. Mi hija participó en pandemia 2 años en una escuela virtual con sede en los Estados Unidos y la chica aprendió. Se insertó nuevamente, este año se insertó, el año pasado, parte del año pasado fue de oyente y este año se insertó y ella en matemática estaba arriba del promedio. ¿Qué quiere decir con eso? No es que mi hija sea Einstein, eso no quiere decir. Eso quiere decir que esas plataformas funcionan y el Meduca lo sabe. Nosotros hemos conversado 1000 veces de eso. Eso es uno. Los dos, inmediatamente de las universidades, ya sea la nacional o la tecnológica, inmediatamente buscar mecanismos para insertar a los chicos de 12 grados y de una vez retroalimentarlos en lo que ellos necesitan. ¿Cuándo comienzan estas retroalimentaciones? Cuando los muchachos van a coger el examen de la universidad. Por eso que fracasan. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Lo que el Estado, lo que el Meduca debe hacer es tiene que tener una organización, una revolución educativa, entrar a las universidades antes de. Estos muchachos en el verano debían de dando clases para poder presentar su examen en agosto. Pero cuando los muchachos comienzan a estudiar para ese examen de agosto y septiembre, ellos comienzan a estudiar en junio y en julio. Por eso que fracasan. Si los muchachos utilizan su verano para poder retroalimentarse
de materias como matemática, física, química, biología, y los otros en materias que requieren, como inglés, español, para poder entrar a las universidades, esto cambia. Pero aquí no hay una sistematización, aquí no hay nada, aquí simplemente hay un juegavivo político de cada 5 años, metes a un ministro o un funcionario para que haga un eslogan de campaña que no funciona, y lo que nosotros tenemos es resultado como el que obtuvimos hace unos días en la prueba PISA. Estamos debajo del promedio de la región. Y eso no lo dijo el señor Ariel Hugues, eso lo dicen los medios importantes de este país y lo dice la OCDE, que es la que los regentes de esta prueba PISA. Entonces, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que revolucionar el sistema educativo, tenemos que invertir en el sistema educativo y tenemos que dejar el desorden del sistema educativo. Cuando eso suceda y cuando llega un ministro a poner orden y a implementar cosas diferentes en el sistema, vamos a tener resultados diferentes y no buscando responsables. Están buscando responsables. Lo único que vivimos haciendo es buscando responsables. No, que el responsable es la huelga, que el responsable es la pandemia, que el responsable es los padres de familia, que el responsable... No, aquí cuando si nosotros andamos buscando una serie de responsabilidades, ¿verdad? Y el regente es el que anda buscando los responsables. Si tú eres responsable, ¿por qué no le pones la correa a las responsabilidades? Porque no tienes la capacidad. Cambiamos radicalmente de tema me gustaría escuchar sus consideraciones acerca de la ley 409 del 16 de noviembre del 2023, establece el sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia. Entiendo ahí una serie de confusiones con relación a la misma, incluso confusiones e interpretaciones que pudiéramos decir erróneas. ¿Cuál es el planteamiento de usted con relación al contenido de esta ley? Bien, nosotros primero que todo tenemos que tener en claro qué es lo que es la patria potestad, porque de eso que se trata para mí el asunto, como padre de familia. La ley viene a presentar una protección judicial, viene a presentar una restitución de derechos, eso es lo que dice el objetivo de la ley, ¿verdad? Y en la protección judicial nosotros tenemos que entender que la protección judicial es el elemento que te da el Estado para poder ir a la corte o a una corte y presentar tu descargo, buscar o administrar tus derechos legítimos que tienes en la Constitución o en los códigos o las normas jurídicas que hay en el país. Habiendo dicho esto, yo creo que esto va mucho más allá, para mí, va mucho más allá que un simple rejuego entre la patria potestad. La ley como tal, la he leído, hay muchos argumentos positivos, hay cosas que son recalcables, pero hay cosas ahí que a mí como padre de familia no me gustan. Entonces, yo hago un paralelismo de esta ley con lo que nosotros observamos desde la Organización de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es ahí donde nosotros entendemos, ¿verdad?, que la patria potestad, ¿verdad?, como tal, y lo voy a leer para no equivocarme, corresponde a los padres de familia, conjuntamente el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. La patria potestad es el elemento que te da el Estado para proteger jurídicamente los derechos de tus hijos menores de edad. Eso te lo da el Estado para que tú lo protejas. Esa es la patria potestad. Eso es lo que nosotros conocemos como patria potestad, que está dentro de nuestras normas jurídicas, ¿verdad? Es el conjunto de derechos que la ley reconoce que los padres tienen sobre sus hijos. Si los padres tienen esa potestad sobre sus hijos, ¿por qué nosotros tenemos que salir ahora a darle o empoderar a estos niños, ¿verdad?, o facultarlos a que se puedan defender o puedan tener una protección judicial? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso si nosotros ya tenemos esto? Los padres nuestros fueron los que nos fueron llevando a través de nuestras etapas
hasta que llegamos a 18 años. Ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos directamente, si vamos directamente a cuál es para mí el problema de la ley, ¿verdad? Y no solamente para mí, aquí hay personas importantes, juristas importantes como Silvio Guerra, que ha dicho que bueno, yo he sido mesurado en el comentario. Silvio Guerra ha hablado de denunciar la ley y ha dicho que la ley vulnera la patria potestad, tan sencillo como esto. Pero Eso es lo que ha ¿en dicho. qué sentido? ¿En qué sentido? Porque uno no se puede Ahí ande, dejar, bueno, ahí vamos. uno no puede No, dejarse no. llevar por todo lo que escucha. Incluso ni de los eruditos, ¿oyó? Porque hasta los eruditos y los que creemos saber mucho de derecho nos equivocamos. Por eso es que Total. uno tiene que Sí, leer. Exacto, siempre, uno no, tiene que leer y no dejarse llevar o impresionar por nosotros, todo lo que escucha uno. nosotros hemos dicho que leímos la ley. Nosotros hemos dicho que leímos la ley. Acuérdate que yo me estoy lanzando a diputado y no puedo hacer lo mismo que los diputados Claro, hicieron en no usted se leer la ley. leyó, usted se leyó la ley 245 en su artículo 46, que habla de los sujetos procesales del proceso de protección. Total, nosotros, es que no solamente nosotros, yo me leí eso, yo trabajé en esa ley con Corina. Ok, perfecto. Entonces, fíjese lo que dice el artículo 46. Acciones a favor de niños, niñas y adolescentes. La Ok, Procuraduría General de la Nación promoverá las acciones correspondientes a favor de los niños, niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos. Cuando la madre, el padre, representante o responsable no pueda hacerlo por el interés superior de la niña, niña o adolescente, además velará por la debida asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. O sea, ahí va desarrollando lo que es la patria potestad. Por eso es que les digo que se establece en la ley 285, pero además en la Constitución Nacional. exacto. Todo es un complemento. Y habla también en caso de urgencia para estabilizar al paciente. Es que se han dado una serie Sí. Pero es que yo cuando comenzó ECNA te dije que habían varios puntos positivos de la ley. Yo lo dije. Ok, ok. Yo fui consciente. Rescatemos los positivos y los que las personas han podido malinterpretar. Bueno, yo creo que eso lo tiene que decir Corina, eso no lo tengo que decir yo porque ella es la que acuñó esta ley. Lo que yo sí puedo decir, ¿verdad? Es que en el artículo 23, voy a coger una parte, un extracto de lo que dice el artículo 23, a no ser, aquí hablo una parte que a mí en lo particular, cuando lo hicieron en la 285 tampoco me gustó y tampoco me gusta en la 409. A no ser objeto de injerencia de su vida privada. ¿Cuál vida privada? ¿Cuál es la vida privada que tienen los menores de edad? 81 de cada 1000 niñas embarazadas en el 2022. 222 niños entre 15 a 24 años murieron en las calles víctimas de la violencia. ¿Cuál es la vida privada que tiene que tener mi hija de 12 años? ¿Cuál es la vida privada que yo tengo que tener? Papá, tú no puedes abrirme esta puerta porque esto es injerencia en mi vida privada. ¿Cuál es la vida privada que puede tener mi hija o mi hijo que tiene 12 años? ¿Cuál es la vida privada que puede tener? Ninguna. Ninguna puede tener porque, bueno, yo no viví en un cuarto donde yo tenía un cuarto, pero yo no podía tener una vida privada cuando yo vivía con Norma Garrido, porque Norma Garrido no me iba a permitir a mí una vida privada. Entonces yo creo que a partir de ahí, por eso fue que te hice un paralelismo con la organización, con los objetivos de desarrollo sostenible, que es donde viene este problema. Este problema no viene de la ley 409. Si nosotros creemos que este problema viene de la ley 409, estamos perdidos. El presidente de la República, en su último viaje a las Naciones Unidas, lo dijo. Panamá se suma a los 17 puntos de objetivo de desarrollo sostenible. Eso lo dijo el presidente de la República. Y esto es parte de esto. El que me diga a mí que esto no es parte de esto, entonces nosotros estamos perdidos. Te estoy hablando de un punto de un artículo 23 que dicen otras cosas y dentro de lo que dice a no ser objeto de injerencia de su vida privada y sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la... Bueno, esto también iba correspondiente a la anotación de la patria potestad.
Entonces, ¿cuál puede ser la libertad o la injerencia a la vida privada que tienen los padres familiares? Lo Esa que sería una habla pregunta que sí, yo le exacto, hiciera. pero yo ¿No? leyendo el artículo 23 habla más bien Ajá. del derecho a la intimidad. Yo creo que en efecto, y aquí voy a sumar a mi compañera de todos los martes, Marta Mm, Luna, quien es mm. abogada también, porque una cosa es la vida privada y ese derecho a la intimidad que tienen los niños. Pero ¿cuál es Obviamente Egna? hay que Los respetar. niños no Los tienen niños, vida privada. pero Los ¿cómo niños no que tienen no? vida privada. Marta, bienvenida, Marta, Yo te bienvenida, acabo, yo Marta. te acabo Tenemos de esta dar una, discusión yo te acabo de interesante. dar una cifra estadística que es real y es real en este país, y esa es la vida privada que tienen los niños. Yo, qui- 81 de cada 1000 niñas yo embarazadas quiero, por tener vida privada. yo quiero partir, don Ariel, de un Dígame. principio que va muy por encima de esa interpretación estadística. Es la autoridad que yo como madre tengo dentro de mi hogar sobre los hijos míos. Yo no puedo, y eso lo aprendimos, yo soy de una generación muy diferente. Yo tengo 64 años y hijas adolescentes y nietos, ¿ok? Y una nieta que vive en un país de los derechos, Estados Unidos, donde las cosas allá Entre comillas. entre comillas, por eso digo, de los derechos, donde las cosas están mucho más distorsionadas. Pero voy al principio. Como madre, yo tengo la autoridad dentro de mi hogar y nadie puede intervenir dentro de la autoridad dentro de mi hogar. ¿Qué tengo yo que respetar como madre? Que no haya un abuso de trato cruel a mis hijos, que yo no los insulte y los hostigue porque sabemos que los métodos causan daños emocionales y otra clase de locura. Ahora. Pero, claro, estamos de acuerdo con que ahora, yo crecí en la época donde nos metían chancletazos, ¿no? Pero bueno, volvamos al punto, porque yo no eduqué a mis hijas con la chancleta ni con la correa, pero sí con el castigo y con el orden, donde no se puede mentir, donde se tiene que decir la verdad, donde la autoridad es mía y donde cuando yo digo no sales, no sales. Punto. Y ahí es donde yo siento que hemos fallado como sociedad. Hemos perdido el rol de padres con autoridad y entonces vienen estas normas a suplir ese rol que no ejecutamos. Porque si tú a una criatura de 12 años le dices, tú no me sales de esta casa, y ese niño sale, entonces tú estás, o sea, ya tú fallaste como padre y viene entonces y ese niño encuentra uno que sí tiene autoridad, que es la banda, la corrupción, y eso es lo que va a envolver a tu hijo. Entonces tenemos que rescatar el rol de los padres. Ahora, dice la norma que yo no puedo abrirle la maleta a mi hija, pero tampoco quiere decir que si yo noto que mi hija tiene comportamientos fuera de los normales, yo no pueda buscar la manera de enterarme qué está pasando con mi hija. Como madre, yo llevé y traje chiquillos a la fiesta. ¿Por qué pedía yo ser la mamá que los llevaba y los traía? Porque cuando tú tienes en tu carro 6 chiquillos, vienen echándote los cuentos de todo lo que pasó en la fiesta. Y te estás enterando de que hubo licor, que hubo una niña que se emborrachó. Entonces ya tú empiezas como madre a ser docente de tus hijos en lo que son principios y valores. Pero hay un gran problema en nuestra sociedad que parte de que los hogares han perdido su rol dentro del hogar de cuál es la autoridad que manda y el niño que debe obedecer. Luego vamos a escuelas donde el maestro regaña al niño y el padre de familia que no ejerce autoridad en casa va a enfrentar al educador, o sea que no suple la escuela ese hueco que dejó el hogar porque sencillamente yo le resto autoridad. Entonces viene el Estado y legisla sobre una norma que verdaderamente va más allá de lo que debe ser. Yo estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que adaptarnos a ciertas normas internacionales de protección, estar en una mezcla de cumplimientos, pero nadie me quita mi rol de mamá. En mi casa mando yo. Y a sí, eso pero yo apunto y hay que reforzar. Nadie le quita su rol de mamá, pero es que las leyes no son para que yo
piense o no si la quiero cumplir. Esta es una ley de la República y ahí es donde yo entro. Yo no he dicho que la ley sea... Yo he escuchado perversidades de la ley. Yo he escuchado que la gente dice, esta es una ley diabólica. Yo no me he expresado así de la ley. Lo que Claro, yo sí he es que dicho... yo creo, era lo que yo le decía a don Ariel, que hay una interpretación para cada cosa. Entonces, sí, ahí siempre van a haber corrientes que van a pretender en esto satanizar una ley, pero hay que irse al fondo, como bien lo dijo la licenciada Marta. Al final, mis hijos son míos y yo soy la que los educo. Yo soy la No que los funciona. oriento. Sí, pero no funciona así en la práctica, porque ya es una ley de la República y los niños lo saben. Los niños saben que esta ley existe. Porque sí, ellos saben más que nosotros. No, don Ellos Ariel, saben que don Ariel, yo le cuento como episodio que las leyes anteriores, porque vuelvo y le repito, yo vengo de una generación de la transformación y recuerdo clarito a mi hijo de 5 años un día decir, es que yo quiero salir a jugar, y yo le dije, no vas a salir. Me dice, entonces yo voy a llamar al 147, y créame, me fui al cuarto, busqué una maletita, le metí dos muditas de ropa y se la di y le dije, llama al 147 y te vas con ellos a vivir con ellos, porque en esta casa no vives más. Y mi hijo regresó y me dice, tú no me dejas salir a jugar. Ahí tengo un hijo, ingeniero naval, un profesional, una persona que respeta al sol de hoy a su madre cuando dice no. Usted me está dando la razón cuando yo digo eso. Eso quiere decir que yo estoy diciendo que la ley no es, para mí la ley no es diabólica, pero estos puntos hay que corregirlos. Sí, estos puntos hay que modificarlos. Está interesante hay que quitarlos. Está interesante este tema, don Ariel, permítame, está muy interesante el tema, permítame cumplir con el pequeño cambio comercial y al volver vamos a hacer ese enlace con la diputada Corina y los cuatro, vamos a conversar de este tema tan interesante que a todos atañe. Usted no se mueva, ya volvemos. Estamos con nuestros invitados de la tarde de hoy. Nos acompaña Ariel Hughes, él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá, pero además se suma con nosotros la licenciada Marta Luna, abogada especialista en derechos tributarios y por supuesto en las otras ramas del derecho. Sumamos a esta conversación interesante y análisis de la ley o el alcance de la ley 409 que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, a la diputada Corina Cano. Bienvenida, diputada, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos a Ariel Hughes y a la licenciada Marta Luna. Muchos saludos, Egna. Y bueno, estoy abierta a las preguntas. Realmente quisiera hablar de los antecedentes. Este proyecto de ley, esta ley 409, tiene sus antecedentes de hace más de 12 años, donde el órgano judicial buscaba uniformar los procedimientos relacionados a medidas de protección. De allí entonces surge toda esta situación relacionada a cómo conectas el sistema administrativo con el sistema judicial, de tal manera que los ministerios o las diferentes entidades que tengan que ver con garantizar el derecho de los niños y las responsabilidades del Estado frente a las niñez en nuestro país, fue que se aprobó la ley 285, que establece todos los deberes y derechos, además de las responsabilidades del Estado en cuanto a esos derechos de los niños. De allí entonces hacía falta, que es lo que realmente había una deuda pendiente de hace muchos años, es el tema del procedimiento de una medida de protección, que es lo que viene a regular el artículo de la ley 409, en donde establece los jueces de niñez y adolescencia como los jueces competentes para conocer las medidas de protección que hay que proteger en cuanto a la ley que establece pues la ley 285. Lo importante de esto es que siempre había la situación donde qué pasa cuando el ente administrativo no cumple su responsabilidad en cuanto a garantizar ese derecho de los niños. Entonces, le corresponde entonces al ente judicial como tercero neutral en decidir sobre este tema. Obviamente no solamente se refiere a decisiones administrativas que tome el Estado, algún ministerio, principalmente el CENIAS creo que está más vinculado, sino tiene que ver más que nada por el conflicto entre los padres, que si hay una situación en particular que haya que regular como hoy día ocurre,
se acude a una medida de protección a un juzgado de niñez y adolescencia. Lo que ocurría antes de la 409 era que no había un procedimiento y por tanto tenía que llevarse a cabo a través de un incidente, vía incidental, regulado por lo que antes era el Código Judicial, vía incidental, es decir, traslado a la otra parte, notificar al fiscal, notificar a otra parte. No estaba establecido la virtualidad, tampoco estaba establecido que porque el juez, ante la urgencia de una medida de protección, podría llamar por teléfono, por ejemplo, al papá o a la mamá, o alguna circunstancia particular donde la medida de protección pudiera tomarse la decisión. Entonces, lo que se busca con esto es darle celeridad al proceso de medida de protección. No me dejarán mentir los que han litigado en la esfera de familia que las medidas de protección no solamente demorados 2, 3, 4, 5 meses. Yo tuve casos de 2 años de medida de protección, y cuando tú pides una medida de protección, ya cuando pasan 2 años ya no es una medida de protección urgente. Claro. Ahora, diputada, hay una situación que estamos aquí evaluando, y es que hay interpretaciones y hasta satanización de esta ley, porque se está interpretando que la ley le quita el derecho a ese padre, a esa madre, a ese tutor, en cuanto al tema de que los niños, empoderando a los niños a la privacidad, a que tienen una intimidad, y a que los padres no pueden pues estar rompiendo esa privacidad, esa intimidad, ese derecho que tiene el niño. Y pues señalaba por un lado el señor Ariel Hughes que, vamos, que es una ley. Por otro lado, la licenciada Marta señala, puede ser una ley, pero la madre soy yo y en mi casa mando yo. ¿Cuál es la real interpretación y por qué hay esa confusión y esa cantidad de personas que han dado una interpretación? Incluso hemos visto el video, yo lo escuché del licenciado Silvio Guerra diciendo que iba a demandar esa ley porque le restaba el derecho a ese padre, a esa madre o a ese tutor sobre sus hijos. Bueno, en principio voy a empezar por lo último que mencionas. Es, a mi juicio, una declaración desafortunada, porque realmente cuando eso ocurrió, que el profesor Silvio hizo esta mención, yo lo llamé y le expliqué el proyecto, la ley de la República, y comprendió lo que yo le había manifestado. Imagínate que esta ley de la República establece la prohibición de vacunas experimentales y de todo lo que tiene que ver experimentos con niños y menores y adolescentes. Esto significa que si hubiese existido la ley 409 antes de todo esto del COVID y demás, no se hubiese podido inyectar a nuestros niños con esta vacuna experimental, porque simplemente la ley lo prohíbe. La ley 409 ya lo prohíbe de por sí. Así que eso de las vacunas debiera quedar de esa manera, porque ya constitucionalmente lo único que hace el Estado es decirle, lo único que hace la ley es la ley 285, que también está vinculada. Recordemos que es como pasa en la esfera penal. Existe un código penal que establece los delitos y un código de procedimiento penal que te dice el procedimiento. Bueno, esto es lo mismo que va a ocurrir. La ley 285 te establece los derechos, deberes, inclusive establece los deberes de los niños también, que tienen responsabilidades, y esta es la única ley de la región que habla de los deberes de los niños. ¿Por qué? Porque un papá dice, tienes que estudiar, y el niño dice, no quiero estudiar. Eso, el niño tiene un deber, y por tanto se hizo esa equiparación entre el derecho y el deber, para poder que un juez al momento de tomar decisión dice, bueno, este niño no quiere estudiar, tal y cual. Estoy poniendo un ejemplo básico para que sepan que es la única ley de la región que establece los deberes de los niños. Así que eso es lo que pasa, que la ley 285 te establece todos esos deberes, derechos, responsabilidades del Estado, la articulación de los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se trata de restituciones internacionales, establece el Ministerio de Educación, el derecho a la educación, y por otro lado tienes la ley 409, que lo que te establece únicamente es el procedimiento, y además te establece el proceso que se lleva a cabo de acuerdo a la controversia. Así que eso nosotros lo aclaramos, porque ¿qué ocurre? Las hospitalizaciones, por ejemplo, para ponerte el ejemplo, las hospitalizaciones y temas médicos de los niños, el primero que tiene que ser responsable con ese derecho a la salud es el papá y la mamá. Eso está en toda la regulación. En el 409 te lo establece claramente, y en la 285 también. Código Civil 1917
Código de la Familia 1994, Convención de los Derechos del Niño 1989. Pero esta ley 409 te dice que en caso de urgencia y se requiera una hospitalización, hablemos de un caso de un niño que fue atropellado en una calle y no está ni con su papá ni con su mamá, el médico interviene para estabilizar la salud del niño y sacar al niño del peligro de la muerte, si es un tema urgente. Y si el tema se trata de un tema, otro tema, sí tienes que pedirle permiso al papá, a la mamá y o a la persona que autorizó la hospitalización, que es el papá, la mamá o el representante legal, como lo dice el Código Civil. O sea, realmente, así es. Si es por temas médicos, tiene que ser de esa manera. Es más, el Código de la Familia hoy en día te dice claramente que en caso de urgencia, el médico tiene que entrar. Imagínate una cirugía de corazón, por decir algo, una cirugía que depende de la vida de ese niño, el médico tiene que estabilizarlo. Es más, mira lo que dice la ley 409. Te dice que el médico tiene que intervenir para estabilizarlo, ya sea un hospital público o privado. Y, o sea, que al final eso forma parte de la responsabilidad que todos tenemos como sociedad para brindar el derecho a la vida o protección a la vida de ese niño que está siendo vulnerado. Un accidente no es una vulneración de derecho, pero un accidente son circunstancias que ocurren en la cual el Estado tiene que brindarle una herramienta legal a ese niño para poder que su derecho a la salud sea garantizado. Corina. Sí, adelante, licenciada Marta. Corina, un caso, por ejemplo, que conocí hace muy poquito. El papá no está presente en la escuela, la mamá dejó a la niña en la escuela y eran las 8 de la noche y la niña nadie la fue a buscar en una zona roja. La maestra consideró que debía llevarse a la niña a su hogar porque la directora le dijo que esa no era responsabilidad de ella. En un caso como ese, es una prueba evidente de que los padres no están presentes. Con esta ley, el Estado entraría a tomar control de ese niño hasta que los padres aparezcan. Sí, es como una especie de escalerilla. En este caso en particular, donde el niño está en la escuela, el responsable directo es el director de la escuela, primero que todo. Él es el primero responsable de garantizar que el niño esté en un lugar seguro. Si ese director no hace lo que corresponde para garantizar el derecho de ese niño o de esa niña, entonces eso se eleva al Meduca, pero igual, en circunstancias como esta, ellos tienen que tomar una decisión administrativa. Pero si pasara el caso de que el ente administrativo, es decir, director y Meduca, no toman una decisión con respecto a salvaguardar la vida de ese niño o de esa niña, entonces puedes ir a la vía judicial, pero ya no solamente en contra del papá o la mamá irresponsable o negligente, sino en contra de ese director que no hizo su trabajo y que el Meduca tampoco lo hizo, porque realmente la parte administrativa tengo la opción de irme a la parte administrativa para que la parte administrativa me resuelva mi situación de vulneración de derecho de ese niño. Pero si eso no se da, entonces vas a la vía judicial. Señor Ariel, aprovechando la presencia de la diputada, sus dudas al respecto de esta ley. Bien, lo manifesté antes del artículo 23, se lo dije a Corina en el 285, a no ser objeto de injerencia de su vida privada. Mi hija de 10 años no puede tener vida privada, ni el de 12 tampoco. Ellos no pueden tener vida privada. Bueno, pero te explico un poquito esa parte. ¿Qué pasa? Cuando se refiere a la vida privada... Un minuto, no he terminado. Cuando, perdona, disculpa. Entonces, si tuviera 17, tampoco puede tener vida privada porque vive bajo mi techo. Y entonces nosotros consideramos de que, por lo menos, ese artículo no debe estar ahí, ¿no? Seguimos con el artículo 112. El cumplimiento de las medidas dictadas para las autoridades cuando sus destinatarios se nieguen a acatarla. ¿Te acuerdas que le había hablado de que esto tiene una correlación? Para mí, podemos correlacionar esto con lo que estaba sucediendo en la pandemia, ¿verdad? Corina misma lo dice, que eran unas vacunas experimentales. Y pero acá arriba... Espérate, la 112, ¿me estás hablando de la 285 o de la 409? 409. Todos estamos hablando de la 409, yo no... 112. Creo que me mencionaste la 285. Ajá, disculpa. En el acápite 2 te dice el cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades cuando sus destinatarios se niegan a acatarla. Eso quiere decir
¿verdad? Porque la Capite 3 te habla de la hospitalización, la intervención, la administración de tratamientos, bla, bla, bla. Quiere decir, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo que tú hagas ese tratamiento y mi esposa tampoco está de acuerdo que haga ese tratamiento con mi hija. Pero si te vas, ya te digo enseguida cómo te respondo a eso. Si te vas al artículo, si te vas al artículo 46 de la 409, te dice quiénes son los sujetos procesales de las medidas de protección. Te dice la madre, el padre, los representantes o responsables que no puedan hacerlo por interés superior del niño. Entonces tú tienes precisamente... Pero que lo dice también, que la 112 también lo dice. La 112 también lo dice, pero la 112 también lo dice, pero el problema no es ese. El problema es que este artículo se puede utilizar, ¿verdad?, de una manera incorrecta. Aquí hubo una pandemia en donde nosotros tenemos que ser claros y tenemos que ser honestos. En la pandemia, uno de los únicos lugares que se prohibió la vacuna a niños fue en Panamá. Nosotros nos plantamos y dijimos no. Y entonces cuando esto sucedió, hubo un gran revuelo desde el Ministerio de Salud. Ahora tenemos esta ley en donde dice, lo vuelvo y lo repito, el cumplimiento de las medidas dictadas para las autoridades cuando sus destinatarios se niegan a acatarla. ¿Y quiénes son los destinatarios? Los padres. Bueno, vamos a aprovechar el minuto relacionado que nos queda. A tratamientos y hospitalizaciones requieren de la autorización de sus padres. Eso lo dice el artículo 97 de la ley 409. Cuando te vas al artículo 98, te dice que todo lo relacionado a tratamiento, todo lo que tiene que ver con temas experimentales, está prohibido. Perfecto, pero ¿para qué pusimos esto aquí entonces? No lo debimos haber puesto aquí. Esto es lo que causa la confusión. Eso no lo estoy diciendo yo solamente, Corina. Esto causa una confusión. Ariel, tienes que calmarte porque no estamos peleando, estamos tratando de aclararle a un oyente lo que causa la confusión. Exacto, es que vamos a poner un poco de orden, sobre todo que ya el tiempo esto nos finalizó. En conclusión, diputada Corina, para mayor claridad y docencia a la audiencia, porque eso es lo que tenemos que hacer. El artículo 112, si te das cuenta, el encabezado únicamente se establece qué procesos se van a tramitar a través de sumarios de protección. La ley 409 establece procesos especiales y procesos sumarios de protección. Lo que te dice la 409 es exclusivamente qué controversia se va a ver a través del proceso sumario de protección y además te dice qué juzgado le corresponde verlo. Pero por ahí tenemos que señalar de que el juez tiene que atender lo que establece la ley 285, que te establece todo lo relacionado. Es más, la ley 285 desarrolla mucho más todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, de todo lo que tiene que ver con tratamientos y hospitalizaciones y el derecho a la salud de los niños y adolescentes. Eso te lo regula la 285. Lo que está diciéndote esta ley es que te dice se tramita mediante proceso sumario en la eventualidad de que haya un incumplimiento, ya sea que el Estado no brinde esa atención al niño o al revés. Como lo menciona Ariel, sí hay un tema al destinatario, pero al final, ¿quién le corresponde decidir sobre el derecho a la salud del niño, hospitalizaciones, todo ese tipo de temas? Le corresponde al papá o a la mamá. A su padre o a su madre. Es más, el artículo 97 de esta misma ley 409 te deja claro que cuando se trata de un tema de urgencia, el médico pues salvaguarda la vida del niño, pero cuando estamos hablando de que no hay urgencia, siempre hay que tomar en cuenta el derecho de los niños, el derecho de los niños y adolescentes, pero tienen que tomar en cuenta la patria potestad, es decir, el padre y la madre. Eso es básico. Sobre el tema del derecho a la intimidad, que creo que es lo único que me hace falta mencionar, es que el derecho a la intimidad está desarrollado en la ley 285, pero la ley 409 te habla de la intimidad en lo que se discute dentro del proceso judicial. Lo que sí te dice es que no puede haber publicidad de lo que está dentro de un expediente. Eso ha existido siempre desde la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Familia te prohíbe publicitar los procesos judiciales donde hay niños involucrados. Lo que sí que la 409 te dice quiénes tienen acceso. En el artículo 23 que te define lo del derecho a la intimidad, te dice solamente tendrán acceso los padres, los tutores, los terceros y los debidamente autorizados y las autoridades. Esto se tuvo que ampliar
por la parte penal, que obviamente la parte penal sí requieren que las autoridades relacionadas a la parte penal, delitos y todo lo demás, el adolescente en conflicto con la ley, necesitan las autoridades pues tener conocimiento. Pero está garantizado el derecho a la intimidad, pero también está garantizado el derecho de los padres a tener acceso a la información. Bien, conclusiones, licenciada Marta. Definitivamente que se requería llenar esos vacíos en los casos en que los padres no están actuando, en los casos en que no se puede, como bien lo señaló Corina, tener una medida de protección que demora 3 meses, 6 meses, 1 año, y que quizás cuando llega ya han ocurrido otros eventos. Entonces, creo que la ley trata de suplir esos vacíos y tenemos que dejarla correr, ver cómo la implementan, y en la medida en la que observemos que alguna cosa no funciona, pues siempre tendremos la opción de pedir una revisión a determinados artículos, pero el país requería solucionar algunos huecos que no estaban muy claros en las leyes anteriores en cuanto a procedimientos. Así es. Además de su reglamentación, quiero agradecerle porque el tiempo se nos alcanzó, son las 4:04, tanto a la licenciada Marta, que la sacamos del tema que hoy nos concitaba, pero ese tema no pierde vigencia, lo abordaremos, todavía tenemos tiempo para hablar de cómo podemos hacerle frente a muchas deudas, pero era oportuno sumarla a este interesante tema. Agradezco una vez más a la licenciada Marta, a la diputada Corina Cano y al señor Ariel Hughes por esta participación. A todos que tengan una linda tarde. Se cuidan. Saludos. Saludos. 4:04, momento de irnos a una pausa y al minuto 60, al volver venimos con más. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Actualidad, noticias y deportes a la hora, aquí en Radio Panamá. Este es el Minuto 60. Buenas tardes, bienvenidos al Minuto 60. Soy Judith Peña, actualizando información de la hora. Panamá nuevamente alcanza puntuaciones inferiores al promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esto a través de los resultados del informe PISA 2022 divulgados este martes. Las puntuaciones se dan en materias como matemáticas, lectura,